Hola a todos y bienvenidos a bibliatogo.com. Hoy estamos comenzando nuestra programación especial de videoreflexiones acerca de la Navidad, de la Natividad, el nacimiento de aquel que es nuestro Salvador, Jesucristo. Nos preparamos durante 10 días para la llegada, para lo que significa celebrar el nacimiento, la venida del Hijo de Dios, que vino a habitar entre los hombres para cumplir un ministerio terrenal, un ministerio de salvación. Hoy quiero que iniciemos estos 10 días de programación de novena navideña, si podemos llamarlo de alguna manera, comprendiendo realmente qué es Navidad, qué es el pesebre, qué son los villancicos y qué es el árbol navideño. Pues bien, la Navidad es una fiesta humana y es divina por excelencia, ¿cierto? En ella se vive lo que es la alegría, la fe, el compartir y la amistad con Dios. En la Navidad lo que hacemos es olvidar las penas, olvidar las angustias, y lo que hacemos es proyectarnos hacia aquellos días que esperamos sean mejores. Nos llenamos de esperanza y justamente es en esta época de Navidad donde renace el amor en los corazones que han padecido, que han sufrido, se sanan los rencores, se vislumbran, se visionan nuevos anhelos, nuevas metas. Pero ante todo, la Navidad es la fiesta de la familia. Es cuando usted y yo, junto a nuestra pareja, junto a nuestros hijos, a familiares, amigos más cercanos, nos congregamos alrededor de un pesebre, que es una expresión externa de nuestra fe, y vivimos justamente los adultos la experiencia de nuestra niñez, el recuerdo de nuestra niñez. Los pequeños, ¿qué hacen? Los pequeños asisten seguramente a la escuela donde también se decora, se celebra la Navidad, comparten en pequeños grupos donde hacen novenas navideñas, esperando regalos, esperando de pronto un refrigerio. En mi país comemos natilla, comemos buñuelo. Y bueno, y de una u otra manera, ¿cierto? Son estas experiencias las que marcan nuestra vida y no se olvidarán jamás nunca en la vida. Sin embargo, pues cabe anotar que nuestra Navidad poco a poco ha ido desapareciendo. Y hemos reemplazado el pesebre por un árbol que poco o nada nos dice, y la novena la hemos ido convirtiendo en reuniones sociales donde está ausente el personaje central, el personaje principal, quien es Jesucristo. Muchas familias también se reúnen en época de Navidad, comparten la novena navideña y luego viene el traguito y viene la fiesta y viene la comida, pero nos olvidamos de lo esencial, de lo fundamental, y es invitar a Jesucristo para que así como un día nació en un pesebre, también hoy nazca en el pesebre de nuestro corazón. Entonces, estas reuniones sociales, pues básicamente lo que hacen es llevarnos a la indiferencia y a la falta de fe. Muchos anhelan la Navidad, es cierto, pero más allá de esperar regalos y más allá de esperar a que la familia se reúna, que vengan aquellos familiares que están lejos desde hace mucho tiempo, el objetivo y el fundamento de la Navidad debe ser que Jesucristo nazca en el pesebre de nuestro corazón. Si no, sencillamente estaremos cayendo en una fiesta más, en una celebración más, pero que nada nos va a dejar ningún mensaje, ninguna enseñanza, ninguna aplicación. Si miramos un poco la historia de la Navidad, pues tendríamos que decir que el Año Nuevo, ¿cierto?, era motivo de celebraciones religiosas en la tradición mesopotámica. Cerca de 4000 años antes, los mesopotámicos los celebraban con procesiones hacia los templos. La historia de la Navidad parece, ¿cierto?, tener los primeros antecedentes en los años 320, 353, justamente ligados a la celebración del nacimiento de Cristo por las comunidades de cristianos. Era casi que ellos conmemoraban, recordaban la fecha en que había nacido aquel a quien ahora seguían, a Jesucristo. Con anterioridad, los romanos también llevaban a cabo sus celebraciones los días 17 al 23 de diciembre, en unos días festivos en los que el arte de la cocina tenía un protagonismo supremamente importante, y el día 25 pues era la fiesta pagana de la exaltación del sol. Aunque se cree que Jesucristo más bien nació hacia la primavera y unos 5 años antes de lo que se fija en nuestra
en nuestro calendario, ¿cierto? Pero pues los primeros cristianos eligieron la fecha para hacerla coincidir con las fiestas paganas del sol. Desde finales del siglo IV, el cristianismo empieza a celebrar la tradición de la Navidad el 25 de diciembre. El Papa Julio I fijó la fecha del 25 de diciembre, día próximo a muchas fiestas del solsticio de invierno que se celebraban en la antigüedad. Debe entenderse entonces que es la conjunción de costumbres y de tradiciones heredadas. Las costumbres, los mitos, las leyendas se han ido agregando con posterioridad a lo largo de los siglos, que provienen sencillamente de muchos países, de diferentes culturas y diferentes razas y sencillamente diferentes pensamientos, hasta llegar a lo que hoy en la actualidad es la celebración de la Navidad. Pero aquellos que un día pusimos nuestra esperanza en Jesucristo, sabemos y conmemoramos lo que fue su nacimiento y lo que significó el nacimiento de aquel que habría de venir a transformar la historia del mundo y la historia de nuestra vida. ¿Qué es el pesebre? ¿Por qué nosotros vamos, compramos vaquitas, compramos caballos, compramos decoración, ponemos unas cajas y sobre esas cajas ponemos un papel más o menos de color tierra, colores habanos, y hacemos como una especie de pequeña ciudad que a mí particularmente pues me gusta mucho y desde niño he tenido la tradición de hacerlo? Pues bien, el pesebre, cuenta la historia que el pesebre, como lo conocemos hoy, pues fue inventado por San Francisco de Asís. Francisco era famoso por la vida que llevaba, era una vida particular, peculiar. Hablaba del Evangelio con tanto entusiasmo que la gente y hasta los animales lo escuchaban atentos. Por allá en el año de 1219, luego de haber formado una nueva congregación religiosa que se basaba en la pobreza absoluta, partió a Oriente y pudo visitar los lugares donde estuvo Jesús. El recuerdo más intenso de aquel viaje fue la gruta de Belén, donde el Señor quiso nacer en la pobreza más grande. Un día, un hombre rico llamado Juan le preguntó a Francisco qué debía hacer para imitar a Jesús. Y Francisco le dijo que se preparara para la Navidad. Y así este hombre hizo construir un establo y ordenó que llevaran heno, un buey, un asno. Y así la noche de Navidad de 1223, muchos pastores y gente pobre, muy pobre, fueron a la gruta que Juan había preparado para Francisco. Allí entonces, con el permiso del Papa, Francisco celebró misa. La emoción fue tal que Francisco se sintió él mismo un niño y comenzó a balbucear como uno de ellos. Entonces pudo verse dentro del pesebre un niño hermosísimo, dormido, al que Francisco, sosteniendo en sus brazos, intentaba despertar de su sueño. Entre los testigos de aquel milagro, muchas eran personas dignas de fe, y así se divulgó a través de la historia la noticia por todo el mundo de aquel milagro. Muchos obtuvieron beneficios espirituales y corporales. Algunos se convirtieron, otros utilizaron el heno del pesebre y lo utilizaron como medicina para curar enfermedades, y una mujer con los dolores de un parto difícil encontró fuerza y nació un niño, y fue fiesta en toda la casa durante muchos días. Esta es la historia del pesebre. Francisco, entonces, nos ha dejado en el pesebre un mundo pequeño e ideal, que el hombre puede construir con sus manos, pero que debe inventar cada año. De lo contrario, no trae ya un mensaje y se convierte solamente en un juego. El propósito es que en esta Navidad, ese niñito que viene a traernos la paz, la esperanza, también nazca y crezca en lo profundo de nuestra vida, en nuestro corazón, cada día, cada año, en cada circunstancia, en cada momento de nuestra vida. Usted y yo tenemos que invitar a Cristo para que Él nazca en lo profundo de nuestro ser. También hablamos de los villancicos. Si usted observa, la palabra villancico deriva de la denominación villanos, dada a los habitantes de las villas, para diferenciarlos de los nombres o de los hidalgos. En España, el origen de los villancicos se halla en una forma de poesía preferentemente cultivada en Castilla, parecida a Gesell.
Esta es una forma de composición de métrica popular de los musulmanes españoles. Por ejemplo, Segeles del Cancionero de Aben Guzmán. Entonces, antes de denominarse villancicos, recibieron también los nombres de villancejos y villancetes. Estas canciones de Navidad que todos nos sabemos, pues son muy valoradas por la Iglesia Católica. Y la más antigua, pues data del siglo IV, que se denomina Jesús Refulsit Omnium, que es atribuida a San Hilari de Poitiers. Más tarde, pues la música navideña cristiana del medioevo siguió las tradiciones del canto gregoriano, mientras que en el Renacimiento italiano surge una forma de canción navideña más alegre y más juguetona, pues de algún modo ellas se acercan más a los posteriores villancicos que hoy usted y yo conocemos. En el idioma inglés, los villancicos son denominados carols. La palabra tiene su origen en el francés caroler, que significa bailar haciendo un anillo o un círculo, similar a lo que nosotros conocemos como una ronda. Dichas canciones se interpretaban en latín, su contenido era religioso y debido a su adopción por los países protestantes, pues las tradiciones musicales de Navidad se hicieron cada día más intensas. Una de las más célebres canciones, tal vez, de Navidad es la Noche de Paz, que pues originalmente se denomina Stille Nacht, Heilige Nacht, cuya letra pues fue escrita por Joseph Mohr, quien fuera un párroco de un pueblo de Austria, y la música fue compuesta por un profesor de música llamado Franz Gruber, poco antes de la Navidad de 1818. El profesor le enseñó a los feligreses y la acompañó en guitarra, dado que el órgano de la iglesia estaba descompuesto, cantándose por primera vez en la fecha indicada en 1818. Entonces, cantemos villancicos, hagamos pesebres, celebremos la Navidad y reunámonos en torno a esta experiencia maravillosa del nacimiento de Cristo. El nacimiento, como la vida, como el estar vivo, tienen que celebrarse. Solamente cuando estamos muertos es que se conmemora. Pero Jesucristo merece ser homenajeado, ser alabado, ser exaltado porque Él vive y está entre nosotros. Ya la historia del árbol de Navidad, pues se sabe del uso del árbol adornado y venerado por los druidas de Europa Central, cuyas creencias pues giraban en torno a la sacralización de todos los elementos de la naturaleza. Estos pueblos lo que hacían era celebrar el cumpleaños de uno de sus dioses adornando un árbol perenne, coincidiendo justamente en cercanía con la fecha de la Navidad cristiana. El árbol tenía el nombre divino de Yggdrasil, que también se conoce como árbol del universo, en cuya copa se hallaba el cielo, Asgard y Valhalla, mientras que en las raíces profundas se encontraba el infierno. Cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol, la fertilidad, adornando un árbol perenne, en la fecha próxima a la Navidad cristiana. Entonces, este árbol simboliza el árbol del universo, llamado Yggdrasil, en cuya copa se hallaba Asgard, que es la morada de los dioses, y el Valhalla, que es el palacio de Odín. Y en las raíces más profundas estaban Helheim, que es el reino de los muertos. Posteriormente, entonces, con la evangelización de sus pueblos, los cristianos toman la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole totalmente el significado. Se dice que San Bonifacio, por allá en el año 680, que quien fuera el evangelizador de Alemania, tomó un hacha y cortó un árbol que representaba al Yggdrasil, aunque también pudo ser un árbol consagrado a Thor. Y en su lugar lo que hizo fue plantar un pino que por ser perenne simbolizó siempre el amor de Dios, adornándolo con manzanas, con velas. Entonces, estas manzanas simbolizan el pecado original y lo que son las tentaciones, mientras que las velas simbolizan la luz de Cristo como luz al mundo. Conforme pasa el tiempo, entonces, las manzanas y las luces
se transforman en esferas y en otros adornos como los utilizamos hoy día. Ya más adelante se agrega la tradición de poner regalos para los niños bajo el árbol, enviados por los Reyes Magos, o Lexero o Papa Noel, dependiendo la leyenda de la región donde se encuentre. Finalmente entonces, Navidad, pesebre, villancicos, árbol. No debemos nosotros simplemente mirar el estigma religioso, sino el propósito, que significa el celebrar el nacimiento de aquel que sería nuestro Salvador. Yo soy feliz celebrando el cumpleaños de mi esposa, de mis hijas. Asimismo, soy feliz celebrando el nacimiento de aquel que un día me dio vida y ahora es abogado ante Dios por mi vida. Yo les invito entonces que durante estos 10 días, hoy el día 0, mañana comenzamos a publicar nuestra novena de Navidad. Son videos muy cortos, muy sencillos, pero que tienen una enseñanza muy especial acerca de lo que significa esta experiencia maravillosa de la Navidad. Muchas bendiciones, nos vemos entonces mañana. Mañana comenzamos el día 1 de los 9 hasta el 24 de diciembre de 2012. Somos bibliatogo.com, soy Marco Rengifo y nos vemos entonces en un próximo video. Hasta pronto.